Me dicen que estaba muteado, para variar. Ya bueno, partimos con ello. Entonces, de acuerdo con Cochilco, más de la mitad de la inversión en innovación minera en Chile hoy está dirigida a proyectos de sostenibilidad y eficiencia energética. Esto refleja un cambio profundo. La minería ya no se mide solo en toneladas, sino en cómo es capaz de transformarse para seguir siendo viable en el futuro. Buenos días, soy Filipe Correa, ingeniero civil estructural y consultor en infraestructura crítica de PHC Ingeniería. En Pulso Ingeniero buscamos justamente esto, abrir conversaciones que nos permiten entender cómo la innovación y la ingeniería se conectan con los grandes desafíos de nuestra industria. Este espacio es posible gracias al apoyo de PHC Ingeniería y Punto Ingenio, donde estamos comprometidos con la transferencia del conocimiento. Los invito a ver un pequeño video. Dame un segundo. Bueno, la conversación de hoy es especialmente relevante porque vamos a hablar de innovación, transformación digital y sostenibilidad. No como conceptos abstractos, sino desde la experiencia concreta de alguien que ha liderado procesos de instituciones claves como Codelco, Corfo, Enami y el Instituto de Tecnologías Limpias. Para mí, es un honor presentar a nuestra invitada, Nancy Pérez, ingeniera civil en informática y magíster en innovación, tecnología y emprendimiento de la Universidad Técnica Federico Santa María. Con más de 25 años de trayectoria, ha ocupado roles de liderazgo en Codelco, Corfo, Enami y además de dirigir el Instituto de Tecnologías Limpias. Hoy integra el directorio de Enami, el Consejo Superior de la Universidad Técnica Federico Santa María y lidera Emerge Chile. Una trayectoria marcada por la convicción de que la ingeniería y la innovación son motores de transformación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida a este espacio de, de compartir conocimiento, transferencia de conocimiento. Nada, qué rico tenerte acá, Nancy. Muchas gracias, Filipo, y gracias por el espacio. Seguí parte de lo que estabas haciendo en estos espacios de compartir conocimiento que yo creo que son súper necesarios y además entretenidos, porque yo creo que en cada conversación uno va aprendiendo, así que feliz de estar acá y acompañarles en este lanzamiento. Oye, bueno, la conversación la tenemos separada ahí en algunos bloques. Vamos pidiéndole a los que nos están acompañando que si quieren participar de la conversación vayan dejando sus preguntas en el chat y ahí las vamos incorporando. Pero mirando hacia atrás, ya, al inicio, o durante tu carrera, ¿qué hitos crees que han marcado tu camino en la minería, la innovación y la transformación digital? Uf, haciendo memoria de tantos años. Yo creo que, mira, bueno, de partida yo soy, siendo informática, mi carrera se unió con la minería tempranamente. Desde que salí de la universidad me puse a trabajar en minería. Y creo que una de las cosas que al menos a mí me gustaba mucho en mi carrera era simulación, optimización y todo lo que tiene que ver con el manejo de datos para mejorar procesos. Para mí era como algo muy relevante en la época, que era, te estoy hablando hace muchos años. Entonces ahí se topa la ingeniería en informática, o lo que ahora ya está transformándose mucho más en digital, con la minería. Y creo que ese es como un ámbito de partida, pero después creo que el punto donde ya empieza a marcar mucho más lo que me gustaba era mi entrada en el CIM, el Centro de Investigación Minero Metalúrgico, por allá por el año 95. Y después, obviamente, cuando entré al IM2, que ahí fue un gran desafío de trabajar con grandes actores de la minería, quienes estaban innovando en esa época. Y creo que eso, para mí, siempre digo, el CIM fue una tremenda escuela. De hecho, se echa de menos esa tremenda escuela donde teníamos esta posibilidad, esto que estás armando tú acá, de compartir conocimiento de distintas disciplinas, pero todos enfocados en una problemática específica de las operaciones mineras,
siempre era, qué sé yo, la productividad, ¿cierto? Cómo producir más, cómo iban cambiando las leyes, cómo se iba a generar, obviamente, desarrollo hacia el futuro en automatización, instrumentación, etcétera. Pero creo que esas, diría que instituciones en las que trabajé fueron las que fueron marcando mi camino, que es el que tengo hasta ahora. Pero en ese sentido, ¿y qué aprendizaje? Porque tú has estado en Codelco, Corfo, en AMI, ¿qué aprendizajes podrías compartirnos así de tu año ahí en Codelco? Mm, Mira, yo creo que en términos de innovación, creo que es súper importante, primero, que es un trabajo totalmente multidisciplinario, que toma tiempo y que requiere de la participación de diversos actores que a veces no están en el mismo tiempo trabajando en algo, sino que va pasando durante a lo mejor varios años. Y esa sistematicidad para lograr los resultados creo que ha sido un tema que hemos estado como medio al debe, como que vamos cambiando mucho de foco en términos de la innovación y nos sostenemos lo que hacemos. Yo trabajaba en el área de automatización, donde estábamos desarrollando sensores, instrumentación, que es justamente lo que más se necesita ahora, pero no fuimos constantes con ese desarrollo de capacidad, incluso pensándolo a nivel país en el tiempo. Y siendo que había buenos equipos de trabajo para desarrollar esas innovaciones, pero las estrategias institucionales no se mantenían en el tiempo. Y creo que ese es un aprendizaje que yo creo que además trasciende más allá de lo que ha pasado en Codelco, qué sé yo, de lo que uno también ve en otras instituciones. Esto de postular a muchos financiamientos, hacer harto piloto, pero nos quedamos como en la fase de piloto y nos cuesta pasar a la implementación y a la masificación de los desarrollos que hacemos en el país. Eh, sí, como que siempre nos quedamos así con el primer impulso nomás. Como que no, Mm, eh, nos cuesta pasar una fase ya de implementación a nivel productiva. mm, Como que está disociado la operación real con los incubadores. mm. Le ponemos harto de énfasis en la incubación, pero no se ve que esa incubación tenga como un camino natural, como una trayectoria natural hacia la operación, que se supone que lo Sí, que queremos es modificar la operación, pues no queremos sí, y tener de ideas hecho, aplicadas. claro, de hecho, por lo mismo, cuando salí de Codelco, me vinculé más con la investigación de las universidades, porque también quería entender ese mundo, de cómo se desarrollaba el conocimiento y cómo de alguna forma también estábamos desconectados con el quehacer y cómo las universidades también enfocaban sus líneas de trabajo. Y creo que hay, bueno, en su época habían distintos ámbitos en los cuales estábamos débiles como país en materia de sistemas de innovación. Creo que hemos ido avanzando, pero todavía nos falta en el mundo minero conectar más. Falta un montón, pero oye, con respecto a eso mismo, mayor desafío personal que enfrentaste como líder mujer en un entorno que es tradicionalmente masculino, que tiene un montón de sesgos. eh, no sé si podemos cometer alguna infidencia. Porque, ojo, es lo que uno ve desde afuera, no desde afuera, sino que también estando tantos años adentro de la industria, eh, es complejo, es súper complejo para ustedes como ejercen el liderazgo como mujer sin caer en una masculinización. Sí, yo creo que, mira, no digo que es difícil en términos de cómo uno va enfrentando, porque al final también la innovación tiene que ver con ciertas resistencias y uno tiene que desarrollar habilidades para poder avanzar. Entonces, a veces uno ve que claro, es parte del desafío cultural, pero hay ciertos sesgos en los cuales uno ve que tienen menos posibilidades o que te abren menos las puertas o que confían menos en lo que tú estás haciendo por el hecho de ser mujer. Creo que antes yo estaba en buenos equipos de trabajo. He tenido ahí, yo creo que tal vez esa, no digo a lo mejor suerte, pero como que me he ido generando equipos de colaboración
que me han ido ayudando, pero a entender también un poco más el cómo se maneja uno en este mundo, porque claro, uno no puede cambiar todo de la noche a la mañana, pero de todas maneras es difícil, o sea, por ejemplo, me acuerdo una vez que nos tocó hacer una prueba era una calibración para un instrumento que estábamos haciendo de análisis de granometría en línea y teníamos que parar la correa del SAC. Y éramos dos mujeres las que íbamos a liderar la prueba, entonces fue como bien impresionante cómo logramos manejarla, pero claro, había hartas dudas de si lo íbamos a poder hacer, pero ahí tú te das cuenta que al final es como ya ayudemos casi a las niñas para que esto salga bien, pero al final uno se va generando su propio posicionamiento y creo que de todas maneras eso difícil que uno va notando, al menos lo que yo hago es tratar de ayudar a que no siga existiendo y a que los sesgos los conversemos un poco más. Creo que incluso tal vez desde la pandemia en adelante se habló mucho más de esto. Y creo que las conversaciones fueron haciendo que los hombres se fueran dando cuenta de los sesgos que ellos mismos tenían y a veces cosas que no se dan cuenta, del micromachismo que está súper presente y de cosas que van diciendo o cómo van reaccionando. A veces están en redes muy cerradas entre los mismos hombres y que dejan poco espacio para que otros entren. Y eso le hace mal a la colaboración, le hace mal a la diversidad, le hace mal a los distintos enfoques que uno tiene que tener para resolver problemas más complejos. Aparte que las cofradías se forman a muy temprana edad. Hay cofradías que vienen desde la época del colegio, otras que vienen desde la época universitaria, o desde cuando uno mira los que ahora son gerentes y la cofradía, no, ya no, o no cofradía, porque cofradía tiene una carga negativa, pero el grupo de confianza, el grupo de confianza se construyó cuando todos fueron supervisores, cuando tenían Mm. 25 30 años, cuando tenían las patas en el barro y les tocaba hacer turno, les tocaba pasar frío, y uno ve que ese círculo de confianza se construyó a esa edad. Mm. Entonces, uno, O claro, incluso en ve la que universidad, ¿eh? Porque también se dan esos grupos que son como bien cerrados y que son de las mismas universidades. es Y que yo creo que eso, pasaste cosas que, que son comunes y claro, ese silencio a veces con ciertas cosas, porque en el fondo manejáis información del otro, que claro, manejáis información desde, no sé, pues puede ser una tontera así como de cuando le hicieron un hoyito en la cancha de fútbol, no sé, una tontera así, pero manejáis información Mm. que es privada, que al otro a lo mejor le da vergüenza. Entonces, claro, ahí se comienzan a construir esos grupos de confianza que tienen años. Entonces cuesta que alguien ingrese a un grupo así, si no ingresó a los 25 años. Y, y sobre todo yo veo que la participación femenina ha aumentado mucho estos últimos 10 años. Ahora, de manera natural, yo esperaría que esos mismos grupos de confianza, que tengan esos mismos grupos de confianza en 20 años más. Po. Mm. Por eso que estos Pero procesos son largos en términos de transformación. De hecho, mira, yo estuve 10 años alejada de la minería y claro, cuando volví era casi nueva para algunos, porque en 10 años pasan muchas cosas. Y claro, era como, ¿por qué sabe tanto de minería? Y de si no es del repente sol, yo ya conté mi historia y claro, se notaba que yo había pasado por minería y recién ahí te empiezan a abrir espacios, porque si no es difícil, es súper difícil. o comienzan a tener cuidado. También. Es una de dos, también. Oye, pero vamos, minería actual, ya, vayamos un poquito hacia los retos del día a día. ¿Cuáles crees que son los retos que tiene actualmente la minería chilena en términos de innovación y sostenibilidad? Bueno, yo creo que hay hartos cambios que en general las industrias están viviendo, pero la minería obviamente está siendo exigida porque tiene que aumentar la producción, porque obviamente hay demanda de minerales por la transición energética y todos los cambios que están ocurriendo a nivel incluso de aumento del uso de tecnologías digitales. Y por lo mismo están desafiadas todas las operaciones mineras para tratar de producir más, pero además hay que hacer un cambio, pues, hay que producir de manera
lo más sostenible posible en términos de generar el menor daño, el menor impacto ambiental, y también tener aceptación de las comunidades, que es algo que se ha ido tornando cada vez más complejo porque la minería en Chile es la gran minería, sobre todo, genera un impacto tremendo en los lugares donde está y por lo tanto hay un clamor de las comunidades aledañas de, obviamente, tener un mayor cuidado, más respeto por el medio ambiente, preocuparse más de los temas que ahora están más escasos, como el caso del agua. Entonces, hay más interacción con las comunidades y eso hace que tanto los proyectos como las operaciones ya no están hacia adentro, sino que conviven en los lugares donde tienen las operaciones con otros sectores económicos, también con otras comunidades y por lo tanto es súper importante que eso se vaya atendiendo porque, no sé si preguntaste algo. No, no, dale, dale. No, porque obviamente es tremendamente difícil hacer convivir mundos que sabemos que son complejos en términos medioambientales, porque no podemos decir que la minería no genera impacto o no va a generar impacto en el futuro, porque siempre va a generar, pero cómo lo hacemos de manera tal que sea el mínimo impacto y que también usemos tecnologías para que eso se vaya minimizando. Por ejemplo, el tema del polvo, las emisiones se han ido poniendo cada vez más exigencias y obviamente cumplirlas y alcanzarlas es algo que demanda a las operaciones desarrollar innovaciones o cambios tecnológicos. Pero en ese sentido, la transformación digital, para poder poner la pelota un poco más cercana a lo que hacemos nosotros, que es activos, gestión de activos. ¿Cómo veis que la transformación digital se pueda transformar en una palanca real para prolongar la vida útil de activos o mejorar la competitividad? Mira, yo creo que ahí hay cada vez más la tendencia es a integrar lo físico con lo digital, generando una forma de ir monitoreando lo, lo que ahora le llaman como todos los objetos que puedan estar presentes, que en este caso hablamos de los activos, y generar entonces mecanismos de monitoreo y obviamente de mantención de estos activos, porque están desafiados no solamente porque están algunos a lo mejor con demasiados años, ¿cierto? Se torna crítica la Lo mantención, que otro. más que uno dice, más que nosotros. Tío. Y por otro lado, porque también la crisis climática empieza a tener su efecto en la infraestructura y eso hace que tengamos una mayor preocupación de estar monitoreándolo y estar obviamente generando información para ir haciendo los ajustes, las reparaciones, las mantenciones que sean necesarias, pero también para ir viendo o anticipando cualquier problema y evitar riesgos para las personas. O sea, creo que también eso es importante. Y en eso ayuda la tecnología o todo lo que tenga que ver con el ámbito digital, porque no solamente la tecnología, sino que cambiar de prácticas y entonces hacer que estos activos estén emitiendo señales, como dicen por ahí, integrando mucho de IoT, de Internet de las Cosas, donde puedes tener muchos sensores, pero también estar procesando esa información y estar entregando alertas a quienes tengan que hacer las acciones para obviamente evitar cualquier problema en operación o en algún camino, carretera, puente o lo que sea. Claro, claro, Débora nos pregunta por el interno y por el chat. Dice, ¿qué tecnología emergente entre gemelos digitales, sensórica, Big Data crees que tendrá mayor impacto en la gestión de infraestructura crítica en los próximos años? Bueno, yo creo que hay Un una salto al combinación. vacío, sí, es No, y futurología. buena, porque hay una combinación de tres tecnologías. Bueno, IoT obviamente es importante porque es la capa que te permite tener sensorizado y ahí cualquier tipo de sensor en infraestructura. Todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial para ir generando los modelos de aprendizaje, para ir detectando las fallas. Bueno, conectividad, yo creo que esas son como las tecnologías más relevantes ahora, que es la capita smart que uno
empieza a colocarle a todo lo que está haciendo. Y por lo tanto, esas son las que más ayudan en este momento a generar cambios en la forma en cómo vemos ahora las cosas que ya no están tan muertas, sino que están más vivas. Y entonces uno le empieza a colocar más información a eso que está tal vez como de repente medio olvidado. Y, y se empiezan a poner señales que no estaban antes en la operación y que tú tienes que empezar a mirarla, porque tal vez uno mira los equipos, los camiones, qué sé yo, porque se mueven y porque necesitas tenerlos activos, pero estos otros activos de infraestructura casi que pasamos por el lado y no nos damos cuenta a veces. Es que si no cruje, no asumimos que no hay problema. Y ya está. Exactamente. Eso sí que lo que hemos visto que en los últimos 10 años las fallas de los activos estructurales son cada vez más recurrentes Mm. y son fallas dolorosas, de que no es una semana parado, sino que no sé, son... Chucky, ¿cuánto se demoró? Recién ahora están reconstruyendo el domo, después de 2, 3 años, están Mm. reconstruyendo el domo. Ahora, y le significó una pérdida de, no sé, 20% de producción. Era porque tenían un sistema de correo alternativo. A la hora que no tienen el sistema de correo alternativo, el golpe hubiera sido durísimo. Mm. Mm. Entonces, claro, nos pasa que las estructuras no meten mucho ruido, pero están comenzando a fallar. El, Claro. oye, ahí, ¿cómo crees que juega el rol? Ahí un poquito ya lo mencionaste, el tema de empresa, universidad, Estado, esta triada que a veces está desconectada, a veces habían instancias súper valiosas, el SIM, como el Codelcotech, para tratar de juntar a lo que es empresa, universidad y Estado en un futuro mejor. Si a todos nos conviene una mejor minería, sí, Mm. y no seguir Mm. trabajando como silos. Sí. Mira, yo creo que hay esfuerzos de distintos lados. Ahora hay unos programas, de hecho, que está sacando el Ministerio de Ciencias para las universidades para comenzar a generar programas de largo plazo en los cuales se vayan abordando desafíos, obviamente sociales, pero también desde los sistemas productivos nuestros. Y eso en línea con ir cambiando o complementando, más bien, porque no es cambiar completamente la cultura, sino que es complementar con esta investigación que atiende problemas y no una investigación que trae problemas desde la consulta, desde lo que el investigador quiera preguntarse, ¿cierto? Y obviamente hacer sus líneas de investigación. Y eso está ocurriendo porque mientras no estén los incentivos, obviamente no es fácil movilizar, porque el investigador lo mide por ciertos desempeños que va en la línea de publicaciones, de ganarse proyectos, ¿cierto? Y no necesariamente por resolver problemas. Pero eso es algo que tiene que ir cambiando y que obviamente no solamente poner los incentivos, sino que sea también una fuente de desarrollo de conocimiento importante para el país. De hecho, lo que le pasa a la minería, nosotros bien sabemos que la minería nuestra, de hecho, Codelco está viviendo en la frontera del conocimiento hace harto rato ya, y obviamente es importante que nosotros tengamos nuestra capacidad de investigación puesta en esos ámbitos, porque eso es lo que empieza a desarrollar futuro al final. Sí, Desde es un Corfo han tema. habido siempre esfuerzos para generar consorcios, para trabajar integrado con las empresas, pero también un gap, diría yo, o una brecha que tiene que ver con la apertura de los problemas de las empresas que lleguen a estos grupos de investigación o desarrollo tecnológico. A veces también falta compartir esa información. Y lo otro es que también esto que comentábamos al principio, de que no pasamos del piloto, si ya nos calamos, es porque a veces nos faltan sitios de prueba, nos falta generar un compromiso más de largo plazo y como que estamos generando un poco de posicionamiento o de responsabilidad casi social empresarial en el hacer algunos proyectos, pero no porque necesariamente estemos convencidos de que vamos a hacer tecnología en Chile. Yo he escuchado muchas veces bueno, que la tecnología va a llegar desde afuera, que, claro, confían en proveedores internacionales, pero las capacidades de Chile ya están bien desarrolladas como para empezar a confiar en lo que se puede hacer en el país. No, no, y nos pasa que
como decís tú, con respecto a las barreras, porque una de las preguntas ahí que hacen en el chat es que las mayores barreras para que una industria tradicional adopte plataformas digitales de inspección y mantención. Pero yo creo que tomando esa pregunta, eh, había pasado que de repente las mineras dicen, pero es que ¿dónde se va a procesar el dato? Quiero que el dato se procese en servidores en Chile, que no salga el dato al extranjero, lo cual yo creo que es insostenible. Mm, Es decir, sobre todo con el nivel de conexión que tenemos actualmente, tratar de que tus datos o tu reportabilidad, ya sea de un equipo, de una correa, bueno, de lo que sea de tu proceso, sea procesada en servidores locales o dentro de la faena, es una locura. Si el dato al final lo terminan procesando en Europa, en China, el dato va a recorrer un montón de lugares y ahí la minería siempre ha sido súper celosa con que no, es que son mis datos, y recolectan una data enorme, pero al final son datos para la biblioteca, po. se usa poco. Sí, yo creo que son etapas que es como en la confianza en la tecnología y obviamente también aquí hay problemas, no problemas, sino que se empiezan a ver los riesgos en ciberseguridad, porque acuérdate que las redes, como la parte de más de operaciones, están redes que son bien resguardadas y no se conectan con las otras redes, las de IT, de tecnologías de la información. Y ahora para generar todo este cambio se requiere que esas dos redes se vayan integrando y obviamente aparecen los riesgos en materia de ciberseguridad y por lo mismo hay todo un campo, ahí yo no soy la más experta, pero de ir mirando cómo hacer la integración de esa red y cómo manejar la data, porque no es un tema tan como que uno lo tenga que simplificar, porque efectivamente hay por ahí algunos riesgos. Ahora, en términos del uso de los datos, es cierto que si uno no los está aprovechando, y de hecho para aprovecharlos a veces requieres compartirlos. Por ejemplo, cuando tienes grupos de investigación que trabajan con la data de uno para ir generando respuestas o modelos, y eso efectivamente se tiene que hacer y se tienen que tomar los recuerdos. Yo me acuerdo que pasó lo mismo con el tema de la propiedad intelectual. Cuando uno empezaba a desarrollar innovación con un proveedor o con una universidad, está de quién es la propiedad y existía como una gran disputa por la propiedad intelectual, pero después llevar esa propiedad intelectual al mercado es difícil si tú no tienes los derechos, entonces nunca se pensaba en cómo genero las reglas o las políticas de propiedad intelectual para facilitar la innovación y había más que nada una disputa por quién era el dueño de la propiedad intelectual y no necesariamente se generaban los mejores vehículos de propiedad y de, obviamente, licenciamientos o entrega de derechos de uso, porque no se tenía todo el conocimiento o porque también por el perro del hortelano o en Sí, vivo no come nadie, así como... bueno, yo creo que ahí hay dos puntos, porque uno es todo el esquema que tiene construido el planeta de protección de licencias, propiedad intelectual, pero si no generan negocio, al final se vuelve un problema de ego nomás, po. De que no, yo fui el autor del paper, pero flaco, si al final lo que necesitamos, el sistema está construido para proteger una entidad comercial. Entonces, ¿de qué te sirve tener la propiedad intelectual si no le sacáis rédito comercial? Siendo súper frío, mirándolo así desde lejos, porque al final la propiedad intelectual te da una ventana de tiempo de uso comercial. Si el sistema está pensado para hacer negocio, no está a pensado generar para monopolios, quien es el claro. dueño del paper. Exactamente. De hecho, yo creo que esos son temas que parten a veces desde las áreas legales a resguardarse por el desconocimiento o por el excesivo proteccionismo, pero no pensando en cuáles son las reglas o las formas o los mecanismos que tenemos que usar para facilitar la innovación. Y es lo mismo que de repente se discute en algunos países en materia de las leyes de transferencia tecnológica o incluso a nivel de derecho de propiedad intelectual. Y creo que ahí incluso nos falta, nosotros todavía no tenemos ley de transferencia tecnológica para definir qué se hace con los derechos y con la propiedad intelectual resultante de la inversión en fondos públicos, por ejemplo. Sí, pues hay países que si el documento fue generado con fondos públicos, el documento es público. Así.
corta. No Claro, decir, sí, o puedes tener derechos de propiedad, pero tienen reglas para transferir, por ejemplo, que beneficie a las pequeñas empresas y no necesariamente que estén, por ejemplo, desarrollando transferencias internacionales. No beneficiaste para nada al país, pero licenciaste a nivel internacional. Algunos dicen, bueno, sí, puede ser, pero de royalty no vivimos, de royalty de propiedad intelectual. Entonces, lo importante es tener claras las del uso de la propiedad intelectual para las estrategias de innovación de los países. Y eso es lo importante. sí, sí, a veces lo que se extraña es esa como política marco, como Claro, esa visión de mediano y largo plazo. eso es lo que justamente nos falta, que son las políticas de, bueno, en términos de propiedad intelectual nos falta la regulación, nos faltan políticas de innovación de largo plazo en minería. Se han hecho varios roadmaps, pero igual están algunos desactualizados y otros un poco aterrizados, quedan como muy en el aire. Entonces, y no hay una hoja de ruta que efectivamente se esté ejecutando y que estén recursos dispuestos para que los pasos vayan ocurriendo. Porque no sacamos nada con hacer documentos que queden guardados si no vamos a avanzar con las innovaciones que son necesarias para avanzar en la hoja de ruta. Oye, con respecto a eso mismo, ahí hay una pregunta en el chat que dice si nos podéis contar tu experiencia, cómo se pasa desde un piloto, cuando alguien hizo un piloto que se mostraba interesante, a una herramienta que el cliente use todos los días. ¿Cuánto dura ese ciclo? O más o menos, ¿cómo has visto tú que se desarrolla ese camino tortuoso de pasar desde un piloto con una idea buena hasta que sea usado en el día a día de la industria? Bueno, es difícil, ¿ah? De hecho, bueno, depende mucho del tipo de tecnología o de solución que se esté desarrollando. Se habla que las de digitales son de ciclo corto y esas son las que hay que aprovechar ahora porque obviamente tienes resultados más rápidos y obviamente también los cambios tecnológicos están haciendo que se desarrolle el conocimiento y se hagan pruebas también mucho más rápido. En ese ámbito, te diría que en 5 años ya debería estar como tecnología, incluso antes en la parte digital, pero, por ejemplo, otras que Eso son significa que hay más que aguantar largas, 5 años. como la lixiviación de sulfuros que lleva años, No, más de 20. 10 años, 15 años, y no se llega a todo, bueno, hay distintos avances, pero obviamente hay complejidades. Lo mismo desarrollar vacunas, que es tremendamente largo en términos de tiempo, y por lo mismo es súper importante que esos esfuerzos no es fácil de sostener y económicamente es harto lo que tenemos que invertir para llegar al desarrollo comercial. Y eso no pasa porque a veces nosotros vemos la prueba tecnológica, pero falta desarrollar mercado, falta ver los temas regulatorios, quién fabrica, si es que hay que fabricar, o sea, hay una serie de otros ámbitos que son necesarios para llegar con una tecnología al mercado. Ahora, pero eso hace procesos tan largos, hacen que sea prácticamente imposible para una persona natural o alguien que tenga una pyme el aportar con soluciones reales al mercado, porque no te da la espalda financiera para aguantar esa Bueno, cantidad eso de es lo tiempo. que pasa y de hecho en la minería, porque a veces también el problema de no tener lugares de prueba o imagínate que por firmar los acuerdos de confidencialidad, bla, 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 no sé, estás como 6 o 8 meses para que puedas entrar a hacer una prueba. Ahí el emprendedor ya murió en el camino sin ¿Sí? financiamiento porque es súper importante ese tema de tener continuidad en lo que estás haciendo en términos de desarrollo. Como dice un amigo, me gusta comer todos los días. Desde chico, así, no sé, me inculcaron que me gusta comer todos los días. Entonces, claro, Sí. y hay un poquito lo que dice también por el chat, que ahí toma un rol relevante o la incubadora de la empresa, o la universidad, o los centros tecnológicos, porque al final tenés que aparaguarte con algún centro que tenga una mirada a largo plazo para que te cobije durante ese tiempo. Claro. Eh, Ahora, ¿cuál va a ser la moneda de cambio? El emprendedor va a tener que, o el innovador va a tener que entregar su idea. No Eh, necesariamente, porque ahí es donde si uno sabe de cómo se desarrollan las innovaciones y lo importante que es, por ejemplo, para una empresa minera,
no necesariamente es que sea la idea de ellos o tener la propiedad de los resultados, sino que la pueda usar, por ejemplo. Entonces, el cómo uno negocia para ir habilitando la innovación, porque además la empresa minera tiene que tener súper claro que es importante que al emprendedor le vaya bien, porque va a disponer de esa tecnología y de las mejoras que puedan ocurrir una vez que esto obviamente se despliega en el mercado. Y por lo mismo esa mentalidad de que le vaya bien al otro es súper importante, porque nosotros con esta mentalidad de que ya casi que buscando en qué momento se cae, y Sí, creo que es lo parte de lo que veíamos, tenemos que cambiar. lo Mirar veíamos, siempre el vaso medio lleno. ¿no? Pues lo veíamos en el trabajo diario, ese que inclusive el que le vaya bien al otro era difícil lograrlo para que le vaya bien a la otra área dentro de la misma empresa que dice, pero ¿cómo? Bueno, en Imagínate, corporaciones se da esa cultura de competencia entre las distintas áreas y creo que eso es parte de nuestro problema también, hay que decirlo, o sea, tenemos problemas culturales serios en términos de colaborar, tener un liderazgo más sistémico también, de ver que al sistema le vaya bien y no estar y abrir puertas. Sí es súper importante a los emprendedores tratar de abrirles las puertas porque es muy difícil emprender y es muy difícil emprender en minería. Hay una conversación que hemos tenido con algunos expertos del área y, por ejemplo, en Australia hay muchas empresas mineras más pequeñas, medianas, que abren las puertas para las pruebas de tecnología. Entonces tú puedes tener como 400 de esas empresas. Pero en Chile, mediana, tenemos como 50. Entonces también es más difícil tener los espacios para probar y las grandes es muy difícil que te abran las puertas para probar tecnología. Entonces, por eso que es tan importante que el ecosistema se conozca para que vea que los caminos no son fáciles y entonces generemos esta colaboración para que al sistema le vaya bien. sí, yo lo que he visto es que hay algunas, es más fácil probar en minería mediana, eso estoy de acuerdo. Y hay algunas que te dejan probar porque ellos están en un ámbito casi de desesperación, es decir, están Exactamente. desesperados buscando algo que les ayude a flotar en el mediano plazo, pero claro, te abren las puertas para probar, pero necesitan resultados de aquí a 1 o 2 años porque también su futuro depende de ese resultado, entonces te meten una presión gigantesca de Sí. que te dejo jugar, pero ojalá resulte. Po. Sí, Eh, no, eso es súper importante porque los tiempos son caros para la empresa minera y valiosos para el emprendedor. Por lo tanto, todo juega en contra o sea, contra el tiempo, con esas posibilidades de hacerlo lo mejor posible. Y por eso que es importante abrir las puertas, generar todo el apoyo y el conocimiento complementario, porque a veces los emprendedores no tienen todo el conocimiento de las operaciones. Y cuando tú facilitas un lugar de prueba, es importante que también se aporte con conocimiento para que obviamente la prueba no necesariamente uno dice resulte, sino que estreses tanto la tecnología que la conozcas bien para poder escalar. Porque a veces también se comete ese error de decir, ya, funcionó, pero lo importante es que la conozcas tan bien que cuando ya vas a hacer la fase definitiva, generaste todo el conocimiento para poder escalarla. Entonces, las pruebas en extremos y entonces generas todo el conocimiento de lo que es la tecnología en operación. Uy, uy, está re bueno ese punto porque no había visto esa lista que en el fondo, claro, hay veces que uno hace pruebas, las declara positivas, declara exitosa la prueba, pero claro, probaste en un ambiente de súper poca variabilidad, pues te fuiste por el centro de la banda, todos contentos, y a la primera escalada, no sé, pues te llegó más arcilla, no, y el Mm, sistema dio bote, no, claro, y ojo, y a veces la falla no es menor, no es que el sistema se haya descalibrado, sino que termina dañándose de manera permanente. Entonces, exactamente. Por eso que las pruebas son para estresar la tecnología en operación y entonces conocer los límites, porque estás haciendo prueba tecnológica. Entonces, ¿cuáles son los límites de tu tecnología para esas operaciones? Y entonces ahí también sacas toda la información o el conocimiento que necesitas para la ingeniería posterior. claro, y para hacer las mejoras que correspondan para poder o agrandar la Exactamente. banda o de frentón decir, sabéis que mi tecnología funciona hasta este límite nomás. Porque Exactamente. hay algunos
sensores o cosas así que funcionan bien en un cierto rango, ¿no? Pues, y el Mm, proveedor dice, mi sensor funciona bien en este rango y si usted quiere medir más arriba o más abajo, bueno, compre otro sensor porque claro, económicamente es inviable que el sensor logre barrer la banda completa. claro. Si también Claro, y uno a necesita. veces también en algunos espacios de prueba no tienes esa variabilidad. Entonces tienes que probar en distintos lugares. ¿Qué es lo que pasa en salud? Porque en salud se prueba primero con animalitos chiquititos, después con animales más grandes, después tienes multicentro y pruebas a nivel mundial, tratando de tener la variabilidad de las personas. Y eso es la prueba. De hecho, yo creo que uno no toma conciencia de lo que es hacer un desarrollo tecnológico hasta cuando lo está viviendo. Y claro, es un camino que es largo, es de mucho esfuerzo también de generar conocimiento entre distintos actores. Entonces, hay un tema de trabajo colectivo ahí que es súper importante para que todo vaya resultando. Por eso que hay que ser tan generoso con esas etapas de prueba. Ahora, miré un poquito más a largo plazo. ¿Cómo imagináis la minería y la infraestructura en los próximos 10 a 15 años? ¿Cómo te imagináis este mundo? Porque yo Vamos a igual, estar, nosotros como vamos en a la estar saliendo ya. parte, mm, mira, creo que el país siempre ha tenido esta posibilidad de, como la industria minera es tan grande, de no solo hacer minería, sino que desarrollar conocimiento. Y en todos estos temas, en infraestructura, en lo mismo que son las operaciones, porque cuando nosotros vemos la cantidad de túneles que tenemos que desarrollar para poder hacer minería, generar todo ese conocimiento y que nos posicione a nivel global en términos de manejo de tecnología para estos ámbitos, es obviamente un lugar importante donde se deja de pensar solo en la minería, porque ese conocimiento lo puedes trasladar a otras áreas. O puedes trasladarlo a generar servicios en esas áreas, que ya no solo son para Chile, sino que también exportar esos servicios. Entonces, en los ámbitos tecnológicos, en el sector que más demanda por cambios, generar la capacidad nacional, para mí es siempre una oportunidad que el país tiene y me gustaría que la tomáramos y no perdiéramos esta ola que cuando más se necesita o cuando más hay producción de necesidad de mineral y por lo tanto de producir, es cuando más se innova. Por ahí hay unos artículos que tienen esos análisis y por lo tanto es un momento en el cual dejemos de pensar tradicionalmente y desarrollemos nuestras propias capacidades, creo que va a ser súper importante. De hecho, las platas del litio, parte de las platas del litio van a quedar para investigación y desarrollo, y creo que es importante que vayamos teniendo conciencia de que va a haber más recursos para desarrollar conocimiento e innovación, y que ya dejemos de pensar en el piloto, sino que en desarrollar tecnología y hacer todo el camino, y obviamente todas las conversaciones que son necesarias para poder desarrollar las capacidades país. Veo que hay un poquitito más de ambiente, hay un pulso, hay un pulso, hay pulso ambiente como para despertar esto. Y la ingeniería juega un rol súper importante porque es la conexión entre el nuevo conocimiento, la ciencia y la necesidad de innovación. Entonces, está desafiada la ingeniería en ese sentido. Ahora, yo creo que a mí una de las cosas que me llama mucho la atención es cuando uno pregunta en círculos cercanos, un círculo un poquito más lejano, o, y hay harta gente que su visión de negocio es el comercio, es decir, comprar algo barato y venderlo caro. Eh, no, y son pocos los que están pensando en inventar algo, en manufactura, en transformar distintos productos en uno nuevo. Como que no nos gusta meter las manos, como que queremos, como que el sueño del chileno es hacerse millonario comprando algo en alguna parte que los demás no conocen, traerlo para acá y Mm, venderlo caro, es decir, como el sueño del comerciante, más que, pues, no sé, yo lo veo al otro lado de la cordillera, argentinos, brasileños, y son mucho más propensos a meter las manos, pues, a hacer fábricas, a crear cosas, les gustan los fierros, pues acá, como que acá le hacemos el kit al taller, como que nos gusta el comercio. sí, de hecho, yo creo que el problema que estamos teniendo de hay harto profesional que está sin trabajo, porque justamente estamos demandando poca mano de obra calificada.
que es más obviamente profesionales o más técnicos. Y creo que es importante que esa capacidad la empecemos a generar porque obviamente la minería pasa por ciclos y cuando el ciclo está bajo nos golpea fuertemente. Entonces creo que es tomar conciencia de que ya no podemos decir que no tenemos capacidades porque sí las tenemos. Y entonces tenemos casi que capacidades ociosas que no estamos sacándole todo el potencial al capital humano que hemos ido generando, porque no tenemos la industria sintonizada con lo que tenemos que hacer. Y creo que ahí el emprendimiento está despertando mucho más esa beta de desarrollar tecnologías más complejas o áreas comerciales mucho más complejas que las que tenemos. No digo que la minería no sea compleja, pero que esté usando más conocimiento y haga servicios o genere productos en base tecnológica y no solo nos quedemos en la explotación de recursos naturales. ¿Que se requiere conocimiento? Sí, se requiere harto conocimiento para desarrollarlo. Oye, por ahí preguntan en el chat de que instrumento de financiamiento, así por ejemplo, solamente como dar los títulos de las canciones, dónde podrían buscar más información sobre líneas de financiamiento para un piloto que ya está validado? Bueno, en la Corfo hay toda una línea, hay varias líneas de financiamiento para desarrollo de tecnología, desde pequeños, crea y valida, hasta más altos como los de alta tecnología, que creo que están pasando al Ministerio de Ciencia también ahora. Lo otro es estar trabajando con los centros de las universidades que también hay formas de ir generando eh, como trabajo compartido con emprendedores. Y creo que, bueno, también ya el capital de riesgo está avanzado en Chile y por lo tanto también hay formas de ir generando financiamiento, y eso ya son otras palabras mayores, pero financiamiento tipo subsidio, la Corfo es el lugar donde más, los gobiernos regionales también están teniendo recursos para eso. Ahora, eso implica cambios culturales y cambios de liderazgo para construir este nuevo futuro. Eh, Totalmente. Y eso eh, es lo que te comentaba, que al final uno necesita este liderazgo más sistémico. Mira, me pasó cuando empezamos a hacer la transformación digital en Codelco, que claro, uno ve hacia adentro lo que podíamos hacer a nivel de proyectos, pero en realidad nosotros trabajamos con un montón de empresas. La transformación digital no tiene sentido en una sola institución, es un sistema que al final tiene que hacer cambios en las prácticas para trabajar aprovechando todo el potencial tecnológico digital y los estándares y los mecanismos de intercambio de información. Y eso se logra con un liderazgo en el cual te importa también el otro, porque ya no es exigirle que haga ciertas cosas, sino que es trabajar juntos. Y porque la gracia de lo digital es que va conectando a distintos actores y por lo tanto en la medida en que el sistema sea distinto, a uno le va a ir mejor, porque todo lo que hablamos de las complejidades de los, incluso esto de los permisos, de todos los trámites que uno tiene que hacer entre distintas instituciones, todo eso se simplifica con manejo de información mucho más estandarizada y obviamente con mecanismos de intercambio, ojalá entre sistemas directamente. Entonces, creo que si uno no mira el sistema para hacer la transformación digital y se mira hacia adentro, está cometiendo un error bien grande y creo que eso es parte de lo que el liderazgo hace que al final vaya cambiando sectores completos. pero ese tipo de liderazgo implica que la persona abandona su zona de confort, po. Sí, Necesita un equipo mucho más alborotado, con más iniciativa y claro, y uno mira no sé si la mayoría, pero los tipos de liderazgo actuales y no les gusta mucho que les metan ruido a los de abajo, po, que se les desordene el gallinero, po, que en el fondo ya está bien que sacar una idea de vez en cuando, pero tampoco les gusta tener un equipo así bullante de ideas, porque eh, ¿no? Y yo creo que ese es el espacio que más tiene que entender el liderazgo, que es trabajar con todos los actores, generar los espacios, porque una transformación no es una ruta directa. Uno se va dando cuenta de cuál es, en qué momento hacer qué cambios y con qué actores.
y por lo tanto es un continuo. Partiste hoy día haciendo una transformación y seguramente te va a tomar unos cuantos años terminar tu proceso de transformación digital, pero en el camino vas cambiando la mentalidad. Entonces, porque también tiene que ver con trabajar con otros, con generar equipos diversos, a veces incluso con empresas distintas. Y asumir eso es permanente. Comenzaste y hasta que ya esté completamente avanzado el tema del manejo de los datos para después generar toda la capa de uso de esos datos para generar el beneficio económico, ambiental o social, lo que se espere de los datos, es un desafío que no es de un día para otro y no es con un piloto. Eh, el piloto te ayuda a aprender, pero implementarlo, escalarlo a nivel organizacional va tomando tiempo. Sí. No, son cambios culturales, son de largo plazo, Claro. requieren una energía enorme y son lentos, son lentos. Y Y van y vienen. sí, dos pasos para adelante, uno para atrás, uno para el lado. Y a veces uno al que creía que lo tenía convencido de que íbamos por buen camino, después sufre un traspié y se vuelve a tu peor enemigo y vamos a convencerlo de nuevo. Eh, Pero lo hay, bueno es que los directorios, o sea, que este tema ya está llegando a los directores, porque yo creo que uno de los desafíos para mí era cómo se llega con el lenguaje de la tecnología y con el valor de la tecnología a la toma de decisiones. Y creo que eso está tomando un poquitito más yo creo que le están tomando el peso a los directores y por lo tanto que esto venga desde la dirección de la empresa es mucho más importante, o sea, hasta ayuda mucho más a unir y a generar este propósito que esfuerzos que vienen tal vez desde abajo, desde quienes van viendo las posibilidades de cambio. Y sí, cuando ocurre ese alineamiento, pero perfecto. yo siento que ese motor de cambio está abajo, está en la base. Claro, pero cuando el directorio o hay algunos directores que toman la bandera de la transformación, sucede que hay mandos medios que son re buenos para alinearse con el poder superior. Pues entonces, eh, más que convencerse de las ideas que nacen en la base, son capaces de adoptarlas para congraciarse Sí. con el directorio. Entonces, tú veís de repente tipos que no tenían por dónde y los veí alineados completamente con el discurso y vamos avanzando. Esto es sí, ya, ¿y este qué le pasó? Se me pegó en la cabeza. Claro, y después vais cachando que no, sucede que hay un par de jefaturas superiores que mencionaron que sería bueno hacer tal o cual cosa y él vio en eso una oportunidad. Ahora, eh, cada uno ve cómo juega sus fichas en el ámbito personal y laboral. Uno de repente podrá no compartir ciertas formas, pero bueno, uno con suerte se hace responsable de sus propios actos, pero no te puedes ser responsable por los actos de los demás. Ahí yo Mm, creo que lo importante es cómo se usa esa energía. Si ya mm. viste que tu gerente de proyecto o el mando medio que está ahí administrando le gusta congraciarse con la parte superior, bueno, entonces a veces hay que entregarle herramientas, entregarle proyectos y ya, pues quién saca el lindo nomás, po. Si el objetivo es que hagamos un proyecto, más que Mm. quiere el papá del proyecto. O Pero que en realidad para mí es que los cambios se alineen con la estrategia y los cambios tecnológicos. Y eso no es fácil, porque a veces la tecnología anda por un lado y la estrategia por otro, y como que no se ve el potencial de que eso esté todo junto. Y eso yo creo que es un desafío importante. A mí me llama la atención de todas maneras estos temas culturales que tenemos, que yo a veces lo encuentro como que todos nos damos cuenta, pero no los tratamos y encuentro que nos hace tanto daño eso pues, que es como, está haciendo como que sí, como que dirige, como que vamos a hacer innovación, y después no pasa nada o hay cambio de jefatura y todo cambia. Yo digo, una pérdida de energía y de tiempo y de recursos impresionante y es increíble cómo pasa en distintos lugares. Bueno, nos pasa cada 4 años y obviamente también pasa en las instituciones
como llega otro y otra jefatura, otra onda, y vamos cambiando de onda, digo yo, vamos cambiando de moda, y no perseveramos en lo que realmente, y ahí a mí me parece que es como poco, hasta poco profesional, digo yo, Poco no sé, serio, poco serio. poco serio. Pero Ya, se ve tanto que yo creo que es bueno que uno lo pero converse. Como es que, parte de nuestro ecosistema, yo creo que es la forma en que nos manejamos. Ahora, para mí el desarrollo lo vamos a lograr cuando dejemos de importar modelos culturales. Nosotros no tenemos no sé, pues, la disciplina de un alemán, la rigurosidad de un japonés o el marketing de un gringo. El día que logremos mirarnos hacia adentro y reconocer qué somos o cómo somos y cuáles son nuestras verdaderas fortalezas, vamos a lograr ese gran salto que venimos persiguiendo hace 30 años, país en vías de desarrollo, ya no sé cuántos años en vías de no, desarrollo, y sí, no logramos dar ese paso. Hoy llevamos no, una hora. pero yo diría que son parte de esos temas son los culturales. Entonces creo que hay harto por hacer o por conversar. De hecho, hay un autor que dice así, que tenemos que hacer que el sistema se vea y se sienta a sí mismo para que haga los cambios profundos que necesita para poder dar ese salto. Y creo que nosotros tenemos que hablar un poquitito de nuestra cultura, de esa cultura del mando medio, del sigue al jefe, de dejemos para mañana, y yo creo que de sentir que como que todo va a ser por un tiempo y después vamos a cambiar y no perseverar. Creo que ahí nos falta un poquitito de mirarnos, creo yo. Yo creo que nos falta ese compromiso, de creer que el cambio llegó para quedar, sino que es una moda pasajera. Porque Mm. ahí es donde perdemos energía. Oye, llevamos una hora hablando, se pasó volando, Oh, se pasó volando. Así que para ir cerrando ya, quería hacer una última pregunta que es, ¿qué consejo le daría a las personas que quieren iniciar cambios en su organización, pero que sienten que el entorno es adverso o resistente? Eh, ese, ese, esa persona que tiene ese pulso interior, que es innovador, que quiere hacer las cosas distintas, que ve que en su empresa eh, se podría hacer de manera diferente, pero siente que está todo en contra, que si se suelta una idea se va a meter en más problemas que beneficios. ¿Qué consejo le daría ya a ese mira, yo valiente? creo que, bueno, yo soy súper inquieta, así que no podría decir que, que hay que entregarse, porque obviamente ante los desafíos y ante los cambios, si uno se queda, también se queda como profesional. Y creo que también es importante tomar esas oportunidades como un desafío personal del manejo del liderazgo. Entonces, cuando uno tiene ese, por decirlo así, esa motivación o el bichito de querer hacer cosas, de querer implementar a lo mejor estos procesos de transformación, es importante iniciarlo, escuchar, tomarle siempre el pulso a cómo está la organización. Yo digo, siempre me enfoco más en la cultura que en la tecnología, porque una vez que la cultura está como para recibir o adoptar todos estos cambios, es mucho más fácil que esto empiece a tomar vuelo, pero no nos podemos quedar. Y si no es posible, entonces también uno se puede cambiar y puede emprender o puede generar otros espacios. Yo digo, siempre hay un lugar para ir moviendo un poquitito el sistema. Y creo que lo importante es no dejar de moverse con los cambios que tenemos que impulsar, porque creo que cada vez estamos más complejos en términos de productividad, ¿para qué decir? Pues, o sea, ya no hay número que, o sea, todo dice que no hay caso que mejore, no mejora, y no es por la tecnología, porque la tecnología ya está súper disponible. De hecho, miraba en algún momento cuántos estos centros integrados de operación, si habían tenido impacto o no. Y claro, y no tienen impacto no porque la tecnología no funcione, sino que porque la tecnología no funciona con nosotros, porque somos nosotros los que estamos generando ahí las trabas en los cambios organizacionales para que le saquemos todo el potencial a las tecnologías que tenemos. Entonces, yo digo, siempre considerar el tema cultural para los cambios tecnológicos que necesitamos. Cuando uno lo maneja, puede abrir pequeñas puertas y grandes puertas. Y eso es lo interesante para el desafío personal también. Es como, de qué sirve implementar un tremendo centro de integrado control si al final del día voy a seguir perillando por la guata?
de Exacto. que no le creía al dato. No, si esto, pongámosle un poquito más. Y sí, sí, pero si tenéis métricas, tenéis análisis, tenéis gráficos, pero al final lo seguía haciendo como hace 40 años atrás, po, de Y hay tincada. muchos sistemas que no vamos a poder dar respuesta por teléfono, llamar al gancho o quien sea, sino que van a tener que ser los sistemas los que nos alerten, que es lo que está pasando con el tema de energía, entiendo. Entonces, esto tiene que funcionar, pues tienen que funcionar los sistemas, tienen que conectarse, tenemos que empezar a creerle y no porque le creamos a ciegas, sino que porque obviamente vayamos haciendo todas las validaciones para creerle a lo que la tecnología está avanzando por nosotros. Así es. Oye, hoy revisamos tres ejes centrales, po. Primero partimos hablando un poquito de tu trayectoria, después los aprendizajes que deja, desafíos actuales que enfrenta la minería y la infraestructura en materia de innovación y sostenibilidad. Finalmente, la mirada de futuro, eh, con énfasis en cambios culturales y organizaciones que necesitan para avanzar. Creo que nos quedamos con ideas concretas para reflexionar y aplicar en nuestro trabajo diario. Eh, Quería darte las gracias, Nancy, por acompañarnos hoy y por compartir con tanta generosidad tu experiencia y visión. Quiero darte este espacio para que nos deje unas palabras finales antes de cerrar. Así que sí, te dejo ahí el micrófono. Bueno, gracias Filipo por este espacio y gracias a los que se conectaron y a los que van a ver este video después. Creo que es súper importante el momento en el que estamos, no solamente en la minería, sino que en el que estamos como país. Y creo que lo que hablaba, esto de cambiar o de mirarnos y de cambiar la forma en cómo nos relacionamos y cómo vamos abriendo puertas para que la innovación pase a ser parte de nuestro core de manera profesional y trabajarla en serio. Creo que es el momento que tenemos para ir mostrando que lo podemos hacer en Chile y no es por falta ni de recursos, diría yo, ahora, sino que justamente por demostrar que somos capaces de hacerlo y eso pasa por nosotros. Y creo que tenemos una tremenda oportunidad, así que por las futuras generaciones abramos esos caminos que yo creo que son los que necesitamos. Sigamos avanzando. Oye, me preguntan por interno dónde te pueden contactar. Sí, ¿cuál es la vía de contacto? Mi LinkedIn, email. correo, sí, o mi correo nancy.perez.o@gmail.com. Y por LinkedIn también me pueden contactar y feliz ahí de de- colaborar en de distintas colaborar. materias. Hoy hablando de futuro, yo quería contar algo, sí, algo que ya algunos saben, otros se enteraron hace un tiempo antes. Eh, y en mi caso yo tomaba una decisión porque estoy convencido, una decisión que tiene un impacto trascendental en mi desarrollo laboral. En pocas semanas más viajo a Inglaterra, ya en 20 días más, un par de semanas más viajo a Inglaterra. Voy a partir estudiando un máster en Ingeniería en Confiabilidad y Gestión de Activos en la Universidad de Manchester. Pues estoy convencido que el futuro de la ingeniería no solo está en construir nuevas infraestructuras, sino en mantener y prolongar la vida útil de lo que ya tenemos. Aquellas que sostienen a la minería y a tanta industria estratégica. Y aquí quiero contar una infidencia, yo eso no se lo- una de las cartas de recomendación que me permitió dar este paso la firmó Nancy. Así que tenerla hoy aquí en Pulso Ingeniero es para mí un honor doble, como referente a la industria y como persona que ha confiado en mi camino. Así que muchísimas gracias, Nancy. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Y este es solo el inicio de una nueva etapa para Pulso Ingeniero. Vamos a seguir conversando porque el Pulso de Ingeniería lo marcamos juntos. Muchísimas Éxito, gracias. Filipo, que te vaya súper bien en ese camino. Vamos, vamos. Seguimos conectados. Seguimos Chao, conectados. chao. Nos vemos.